Bendiciones. Qué bueno que puedas estar con nosotros en este día para seguir estudiando la palabra de Dios. Y como hemos estado estudiando sobre el Espíritu Santo, seguimos con el tema de mi relación con el Espíritu Santo. El día de hoy vamos a tratar un nuevo tema. Y es algo que siempre como cristianos nos hemos preguntado. Y vamos a empezar orando y luego les diré cuál es el tema. Padre Santo, Padre bueno, Señor, te damos gracias, Señor, porque tenemos este tiempo para estudiar tu palabra, Señor, para meditar en ella, Señor, y adquirir nuevos conocimientos, Señor, para crecer cada día más a tu imagen y semejanza. Espíritu Santo, te pido que seas tú el guía en esta clase, Señor, que seas tú el maestro, Señor, que seas tú tocando nuestros corazones, Señor, haciéndonos ver las cosas de acuerdo a lo que tú deseas, Señor. Todo esto lo dejo en tus manos, en el dulce nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y como les decía, hoy vamos a ver un nuevo punto acerca de nuestra relación sobre el Espíritu Santo. Y el tema que vamos a tratar es, se los pongo ahora por aquí, ¿cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Yo me atrevo a decir que casi todos nos hemos hecho en algún momento de nuestra vida esta pregunta. ¿He blasfemado contra el Espíritu Santo? Y muchas veces esta pregunta y saber que este tema es el pecado imperdonable nos da miedo, nos asusta porque decimos, Señor, ¿y si lo he hecho? Tu palabra dice que es imperdonable, ¿qué voy a hacer? Pues el día de hoy tomamos este tiempo para hablar sobre este tema y sacar algunas dudas que se tienen, aclarar algunas dudas que se tienen sobre él y ver, basado en la palabra, a lo que se refería Jesús acerca de lo que es blasfemar contra el Espíritu Santo. El texto que utilizo de base es Mateo 12. Dame un minutito por acá que tengo un problemita. Ahora, Mateo 12, 31 al 32. Dice, por eso os digo, es Jesús hablando y dice, por eso os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Y continúa diciendo, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Ante estas palabras, muchas veces, como venía diciendo, hemos tenido temor de haber realizado nosotros este pecado imperdonable. Y muchas veces he observado que no se tiene un concepto claro de lo que es blasfemar contra el Espíritu Santo. Y es algo que al decir la palabra que es un pecado imperdonable, cada cristiano tiene que tener bien claro este concepto para tener la paz en su vida de que no ha realizado este tipo de blasfemia. Ahora bien, para que podamos comprender lo que dice Mateo 12, 31 a 32 y podamos comprender lo que es la blasfemia del Espíritu Santo, tenemos que tomar el contexto en el cual Jesús está hablando acerca de este tema y es lo que vamos a realizar hoy. Esa pregunta siempre ha estado. ¿Lo habré hecho? ¿Habré blasfemado o no? Y es tiempo de que ya salga de la mente y tú puedas tener paz acerca de lo que dijiste o hiciste en el pasado y puedas saber si realmente cometiste o no este pecado. Vamos a comenzar por lo que es la definición de blasfemia. Según la Real Academia Española, blasfemia es palabra injuriosa contra Dios o persona. Esto me llamó mucho la atención porque en el español, cuando hablamos de blasfemia, solo nos referimos a palabras que se han dicho contra Dios o contra alguna persona. Injuriosa, ¿qué es? Es un agravio. ¿Qué es agravio? Dice, dicho o hecho con el que se ofende a una persona. Ya aquí vemos que cuando ya vamos buscando más, ya vemos lo que es injuriosa, lo que es agravio, ya vemos que va más allá de que simplemente es palabras, ya se hace referencia también en el español a hechos que se han realizado. Según el diccionario de la Concordancia Strong,
¿qué es blasfemia? Es una palabra griega, blasfemeo. En el Strong, para los que les gusta buscar, es el número 987 del 989, que es blasfemos. ¿Y qué definiciones o a qué se refiere en griego cuando se utiliza este término? ¿Cómo lo vemos en el español? Pues la palabra es vilipendiar. Cuando vi esta palabra dije, espera, vamos a buscar en el diccionario qué es para que lo tengamos claro. Y dice que es despreciar de palabras o de obras. Es hablar mal, es calumniar, injuriar, difamar. Según Strong, son estas las definiciones en griego, lo que significa la palabra en griego, cuando dices blasfemeo. Repito, vilipendiar, que es despreciar con palabras o obras, hablar mal, calumniar, injuriar y difamar. Vamos igual que en el español. Tanto hechos como palabras. Y ahora sí, blasfemia según el diccionario bíblico, vemos su definición. Y encontré que dice que en el Antiguo Testamento se decía de blasfemia como toda expresión o acción, volvemos, hechos o palabras, injuriosa e irreverente contra Dios o sus representantes. Es en el Nuevo Testamento en que vemos que se agrega más acerca de esta definición, que ya no es simplemente como el Antiguo Testamento lo dice, ellos lo aceptan, también como lo refiere el Antiguo, pero también agregan que puede existir una blasfemia a Cristo y la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es el tema que estamos revisando el día de hoy. Ahora, según el diccionario Vine, dice que blasfemia es injuriar, ultrajar, calumniar, hablar con desprecio de Dios o de lo sagrado. Según este diccionario, también se hace referencia a una actitud de desprecio a las cosas de Dios, que se considera que es blasfemia. Para mí, resumiendo, blasfemia es una irreverencia desafiante en hechos o palabras, por las definiciones que hemos visto. Ahora bien, ya vimos lo que es la definición, ya vimos irreverencia desafiante en hechos o palabras. No solo son lo que digo, sino que son las acciones que realizo que pueden ser irreverentes y desafiantes hacia Dios, hacia el Hijo o hacia el Espíritu Santo. Ahora, vamos. Ejemplo de blasfemia contra el Espíritu Santo. Si revisamos la Biblia, vamos a encontrar ejemplos de blasfemias contra el mismo Dios, Dios Padre. Vamos a encontrar que se habla contra el Hijo, pero también se encuentra lo que es lo de la blasfemia contra el Espíritu Santo, que también se denomina el pecado imperdonable. Y un ejemplo claro sobre alguien que realizó este tipo de blasfemia lo encontramos en el Nuevo Testamento. No en una sola persona, sino en un grupo de personas que estaban en la época de Jesús. Y estos eran los líderes espirituales de los tiempos de Jesús. Era la actitud que ellos tenían en esos tiempos a lo que era el ministerio de Jesús, lo que se considera como un ejemplo de blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué coloqué líderes espirituales? Porque en ocasiones eran los fariseos los que realizaban estas actitudes, en otras ocasiones eran los escribas o los saduceos, y en algunas partes de la palabra no te dice específicamente cuál de los tres eran los que estaban realizando este tipo de acciones, sino que te dice los judíos. Ese término los judíos, yo quiero aclarar que no hace referencia a todo el pueblo de Israel, sino que hace referencia a un grupo que cometía este tipo de pecado. La actitud de ellos era muy desafiante hacia lo que Jesús hacía. El día de hoy vamos a estudiar lo que es el capítulo de Mateo 12, pero yo te invito a que tú profundices en el tema y tomes de Mateo a Hechos y revises. Y ve marcando en tu Biblia todas las actitudes que tuvieron los líderes judíos hacia el ministerio de Jesús y hacia el ministerio de la iglesia primitiva, y aquí tú vas a identificar muchas características negativas que ellos realizaron contra estos ministerios.
Así como les dije, vamos a hacerlo con texto de Mateo 12, esa es la base de nuestro estudio. Y para entender el significado de la blasfemia contra el Espíritu Santo, no solo vamos a tomar la parte donde Jesús hace referencia a esto, sino que vamos a ver el contexto que se ve en este capítulo. Dios mismo, por medio de Jesucristo, les hace la advertencia de que tengan cuidado, no blasfemen contra el Espíritu Santo, y ellos aún así cometieron dicho pecado. Miren, toda la situación en el capítulo 12 comenzó, o si podemos decir, el lío comenzó cuando los fariseos que estaban en ese lugar escucharon que el pueblo empezó a decir, ¿será este el Hijo de Dios? Ante estas palabras, ante esta pregunta del pueblo hacia lo que Jesús estaba realizando, los milagros que estaba realizando, las palabras que estaba realizando, los fariseos se molestan al escucharlos. Y es ahí donde vemos que en Mateo 12:23 en adelante, ellos al molestarse dicen que no, que las acciones que está realizando Jesús no son por ser el Mesías, sino que es él utilizado por el diablo de la manera en que él puede hacer esos milagros. El contexto es que en ese momento Jesús acaba de liberar a un endemoniado sordo y mudo, y este puede ver y oír, y ante este milagro el pueblo hace la pregunta y los fariseos responden diciendo que es del mismo enemigo el que ha dado el poder a Jesús para poder realizarlo. Es así como Jesús le dice, miren, tengan cuidado. Estoy parafraseando lo que dice, le dice, mira, tengan cuidado porque la blasfemia contra el Espíritu Santo no va a ser perdonada. Es un pecado imperdonable. Nosotros revisamos el Mateo 12 y vemos el contexto y vemos la actitud de ellos. No es simplemente por unas palabras dichas en ese momento en que Jesús hace esta advertencia, sino que ellos ya vienen teniendo una mala actitud. Ellos vienen teniendo unas posiciones delante del ministerio de Jesús que no son las mejores que podemos ver. Se supone que estamos hablando de los líderes, de los guías espirituales del pueblo de Israel, que ven llegar a un hombre, aparecer un hombre que empieza a hacer milagros, que empieza a libertar a los endemoniados, que empieza a traer una palabra de que ha llegado algo nuevo para Israel. Y estas personas, en vez de escucharlo, se ponen cuadrados ante las cosas que el Señor está diciendo y no se ponen a evaluar las cosas, sino que toman ya una posición y bajo esa posición empiezan a actuar. Vamos a ver el ejemplo, como les dije, de Mateo 12. En Mateo 12:2 vemos que frente al hambre que estaban teniendo los discípulos de Jesús, ellos viéndolos, dice, los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Empiezan a juzgar lo que habían hecho los discípulos de tomar granos de trigo para comer mientras iban en el camino. Ellos no ven que hay una necesidad que tiene que ser satisfecha, que hay unas personas que tienen una necesidad, sino que ellos están bajo a que ellos están actuando mal porque están rompiendo el día de reposo. En cuanto a la palabra, dice que era permitido, lo que ellos hacían no era permitido según las leyes de los fariseos, pero simplemente Jesús viene y defiende a sus discípulos delante de ellos. ¿Qué otra actitud tuvieron? Vemos que frente al hombre de la mano seca, ya en el versículo 10, ellos dicen, y aquí había ahí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? La actitud de estos hombres era una actitud de buscar errores, de criticar. Y miren lo que dice, para poder acusarles. No se acercaron al grupo para ver si ese hombre podía ser liberado, si ese hombre podía ser sanado, si ese hombre, Jesús podía darle paz a su vida realizando un milagro, sino que la actitud de ellos era el de ir a buscar qué iba a hacer Jesús para poder acusarle. ¿Qué otra cosa hicieron? Ya vimos que ante un acto de misericordia que Jesús realizó,
Ellos vinieron, salieron de la reunión y se reunieron para ver, dice, y salieron los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Es interesante porque yo creo que como líderes religiosos la actitud correcta era de ver las cosas que Jesús estaba haciendo, ver que había un mover de sanidad en el ministerio de Jesús y decir, vengan, vamos a revisar las profecías, vamos a ver qué dicen los profetas, vamos a ver qué dicen nuestros antecesores para ver si realmente este es el Mesías que Dios nos ha prometido. Ellos no hicieron nunca este tipo de reunión, sino que lo que ellos hicieron fue reunirse para ver cómo destruir a Jesús. Ellos desde el principio se ven y toman la actitud de enemigos de Cristo. No les importa los actos de misericordia que Jesús está realizando, sino que lo que les interesa es destruirlo. Llega el momento de la liberación del endemoniado, que ya vimos el contexto, y ellos dicen, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Y miren esto en el 25, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos. Ellos ven el milagro que acaba de ser de Jesús y ellos dicen que el poder con que lo hace es por los demonios, por Belcebú. Y podemos ver cómo eso no fueron más que palabras, porque el 25 dice que Jesús viendo su pensamiento, Jesús viendo el corazón de ellos, les hace referencia a lo que es el pecado imperdonable. Cuando se llega a un estado tan perverso que se habla contra el Espíritu Santo y se le llama espíritu inmundo, se ha llegado a un pecado que no le será perdonado jamás a nadie. Vimos ya que no es simplemente un momento en el que se da esta situación, sino que solo revisando Mateo 12 vemos diferentes situaciones en las que los fariseos, los líderes judíos, estaban con una mala actitud, endureciéndose hacia las cosas que Jesús estaba haciendo, no viendo la parte que podía ser Dios, sino que buscando cómo hacer que la gente no siguiera a Jesús y que no fuera escuchado por el pueblo. Es un acto que, ¿por qué lo hacían? Bueno, yo entiendo que ellos lo hacían porque si reconocían que Jesús era el Mesías, ellos tenían que someterse a la autoridad de ese Mesías. Y ellos no estaban dispuestos a realizarlo porque todas sus ventajas personales o todo lo que ellos, las ganancias personales que podían tener por su posición iban a ser perdidas porque el Mesías había llegado. Eso en una parte. En otra parte, tenían celos, tenían envidia de las cosas sobrenaturales que Jesús podía realizar y ellos no podían realizarlo. Y no era porque el poder de Dios no se los permitiese, sino que hace mucho tiempo atrás ellos ya habían dejado de escuchar la voz de Dios y ya se habían enmarcado en actitudes que ponían más carga sobre el pueblo que realmente la administración del pueblo hacia sentirse cerca de Dios y a sentirse libres. En vez de ser líderes que ayudaran al pueblo, en cierta parte yo me atrevo a decir que se habían puesto opresores del pueblo, buscando siempre la ventaja de ellos. Aclaro, estoy generalizando, pero sí sabemos que existen fariseos de esa época que tomaron otras actitudes. O sea, que habían excepciones a esto que estoy hablando. Pero en general, estas personas, en vez de ver en el ministerio de Jesús algo de que podía ser el Mesías el que había llegado, endurecieron sus corazones y empezaron a atacar esto nuevo que había llegado al pueblo de Israel. Ante la situación, Jesús les habla sobre la blasfemia del Espíritu Santo y posteriormente a eso, dice, como les dije en el 25, que dice que Jesús vio sus pensamientos y después les dice en el 35 y 37, los versículos, dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado.
Aquí Jesús sigue platicando con ellos y les dice, miren, al principio le dice, miren, el mismo diablo no puede sacar al diablo porque se estaría destruyendo a él. Después les habla de la blasfemia del Espíritu Santo y continúa hablando de lo que uno habla es lo que existe en el corazón de uno. Y le dice, tengan cuidado porque de lo que hay en tu corazón es lo que sale de tus labios. Así yo entiendo que Jesús les está diciendo, mira, ustedes no están diciéndolo por solo decir, aunque podrían ser, si solo es por sus palabras, son palabras ociosas. Pero lo que está saliendo en este momento de sus labios es lo que hay en su corazón, y en lo que hay en su corazón son cosas malas. A mí me gusta porque Jesús está hablando con ellos y les está haciendo como diciéndole, miren, pendientes a lo que están diciendo, pendientes a lo que están haciendo. Hay un pecado imperdonable. Lo que tienen que revisar sus corazones, cómo están. Y dice, les dice, cuiden sus palabras, midan sus palabras, porque con tu lengua tú puedes fallar. Tú puedes blasfemar contra el Espíritu Santo, pero también pueden haber palabras ociosas por las cuales van a dar cuenta. Y el Señor está platicando con ellos, y ante lo que Jesús está haciendo, miren lo que ellos hacen. Frente al tema de pecado imperdonable y los frutos, vienen y dicen, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. En vez de tomarse un tiempo para recapacitar y decir, ups, estamos hablando de más, ups, podríamos estar cometiendo el pecado imperdonable. ¿Qué hay en nuestros corazones? Porque lo que estamos hablando parece como que nuestro corazón es malo. Y tomarse un tiempo y decir, no estoy actuando bien, tengo que cambiar, tengo que escuchar a Jesús y ver lo que Él está diciendo y tener un cambio de actitud. No, ellos no toman esa actitud, sino que ellos vienen y le dicen, mira, haznos señales. Si eres el Mesías, haznos señales, muéstranos que tú eres. El Mesías entre líneas era lo que querían. Y cuando le dice, maestro, deseamos ver de ti señales, yo digo, pero hello, lo acaban de ver hacer el milagro del hombre de la mano seca. Lo acaban de ver hacer liberación de un endemoniado que pudo oír y hablar. Y aún habían visto muchos otros milagros que Jesús había realizado. Y vienen y dicen, haznos señales. Ellos en realidad no querían las señales, sino que simplemente no creían. Eran unos incrédulos. Y lo que querían era retar aún más al Señor Jesús. Y ante estas palabras el Señor les dice, mire, yo no les voy a hacer señales, sino que la señal que tienen es lo que pasó con el profeta Jonás. Y los deja ahí, no les da la señal que ellos quieren porque el corazón de ellos estaba endurecido y realmente no estaban buscando reconocer a Jesús como Mesías, sino que lo que estaban buscando era retar a Jesús. Y ante este tipo de retos, Jesús no respondió con un tipo de señal o milagro. Él lo podía hacer, pero los corazones de ellos no iban a recibir. Él podía hacer lo que fuese en ese momento, pero ellos no iban a reconocerlo como el Mesías de Israel. Ahora bien, ante estas actitudes, volvemos y hacemos la pregunta, ¿cuándo es uno culpable de blasfemar contra el Espíritu Santo? Y vamos a ver esa respuesta de acuerdo a la respuesta que dio Jesús en Mateo 12. Jesús les dice a este grupo de líderes, generación de víboras. Al decirles esto, lo que les está diciendo es, miren, ustedes son malos, ustedes son venenosos, son unas personas venenosas. Sus corazones son malos. Y de lo que hay en el corazón es por las palabras que están diciendo. Están hablando palabras ociosas. Son personas, ya dijimos malos, adúltero, aquí no es un adulterio físico, sino que está hablando de un adulterio espiritual, sino que significaría que son infieles a Dios. Son personas que no se arrepienten de lo que están haciendo, no escuchan, en algunas ocasiones pueden estar dominados por espíritus inmundos.
Es así que la blasfemia contra el Espíritu Santo no es algo que uno pueda hacer por accidente o involuntariamente. Quédense tranquilos. No es un impulso, no son palabras que se dijeron por impulso o por accidente. Se trata de un pecado en el que la persona ha meditado bien lo que está haciendo, ha determinado sus acciones de antemano y ha endurecido su corazón. Típico ejemplo, los líderes de Israel en la época de Jesús, ya lo hemos visto. No quieren escuchar, no hay, puedes mostrar, Dios se les puede revelar hasta de forma presencial y ellos no van a reconocer que es Dios actuando, que es el Espíritu obrando, sino que a todas las cosas que pueda hacer el Espíritu Santo, ellos van a decir, no es Dios, es el enemigo, o esto están haciendo un truco, o simplemente ellos nunca van a reconocer el poder del Espíritu Santo. Y de esta forma producen el pecado imperdonable. Los líderes religiosos no estaban confundidos. Eran los líderes religiosos, tenían un conocimiento de la palabra, conocían las profecías, estaban esperando al Mesías, ellos sabían qué características iba a tener el Mesías. Y aún así, ellos siguieron en sus malas actitudes. Ellos no estaban confundidos. No son palabras de personas en confusión, sino que ellos sabían lo que estaban haciendo. Sabían que las obras que Jesús hacía no podían venir del enemigo, sino que tenía que estar presente el poder de Dios para poder realizarlas. Y aún así se opusieron a lo bueno, a sabiendas que era bueno. ¿Qué otras cosas hicieron? Miren, ellos conocían de primera mano que todo el ministerio de Jesús era una demostración directa y clara del Espíritu Santo. ¿Por qué lo digo? Un ejemplo, Nicodemo, cuando se acercó a buscar a Jesús, en Juan 3:2 le dice, sabemos que vienes de Dios. O sea que ellos en sus pláticas internas, ellos reconocían que Dios estaba en el asunto, que el poder del Espíritu Santo estaba en el asunto, pero no quisieron reconocerlo, sino que tomaron actitudes incorrectas, endurecieron sus corazones y no aceptaron que el que tenían enfrente era el Mesías prometido por Dios. Ahora, ¿por qué eran blasfemos? Porque sus palabras eran perversas, mentirosas y malignas. Actitudes firmes, obstinadas de rechazo constante y hostilidad hacia el ministerio de Cristo y hacia el ministerio también de la iglesia primitiva. Si lees Hechos, los vas a ver, que siguen con las mismas conductas. Es una oposición intencional, constante. Endurecieron su corazón contra Dios. Fue un largo proceso de rechazar el testimonio en palabras y hechos de Jesús. Por eso vuelvo y les repito, lean todos los evangelios, revisen, no me crean a mí, sino que vayan y revisen todas las actitudes que estas personas tenían en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan y en Hechos, y van a ver que en pocas ocasiones un líder de ese tiempo se levantó y aceptó a Jesús como Mesías. Sí se dieron conversiones de fariseos, sí se dieron conversiones de sacerdotes, pero la mayoría de los líderes de esa época se mantuvieron con un corazón endurecido al mover que veían del Espíritu Santo por medio de Jesús y por medio de la iglesia primitiva también. No querían aceptar. Ellos, su ego no les permitía reconocer lo que tenían enfrente. No podían reconocer, en teoría estaban esperando al Mesías, pero en la práctica realmente ellos no deseaban que él llegara, aparecería. Porque al verlo, como no era ese líder político que ellos pensaban, ese héroe que iba a llegar y los iba a poner en una posición física superior a los imperios que estaban en ese momento, no lo quisieron aceptar, no lo quisieron reconocer, endurecieron sus corazones y si se acercaban a Jesús no era para ver, veamos lo que Dios está haciendo, sino que era buscando de qué manera destruirlo, matarlo, dice la palabra, que buscaban de qué manera destruirlo, matarlo. O sea que ellos en ningún momento se acercaron al ministerio de Cristo buscando ver la parte espiritual si era Dios obrar. Ya tenían una actitud premeditada.
Hay un estado de endurecimiento que incapacita el alma para el arrepentimiento. Esto no es de la noche a la mañana. Esto es un proceso que se da en la vida del hombre, en el que el Señor siempre está dispuesto a acercarse al hombre, pero es el hombre el que se va alejando, el que deja de escuchar la voz de Dios y poco a poco empieza a cuestionar, empieza a dudar de todo lo que tiene que ver con lo espiritual, empieza a alejarse de Dios al punto que su corazón se endurece y se pone de piedra. Mira, este estudio bíblico no es para que nosotros empecemos a decir, está hablando de fulano, de sutano, de mengano, o pensando en alguien específico, porque Dios no nos llama a ser jueces de nuestros hermanos. Cada uno de nosotros daremos a cuentas a Dios. Este estudio bíblico es para que reconozcamos lo que es la blasfemia del Espíritu Santo y que veamos cómo están nuestras vidas, cómo está nuestro corazón. Si nos hemos alejado de Dios, es tiempo que volvamos. Es tiempo que quitemos toda dureza de nuestro corazón y nos acerquemos a Él y empecemos a sentir nuevamente en nuestras vidas el mover del Espíritu Santo. Aún es tiempo de arrepentimiento. No tengas miedo. El Señor está esperando por ti. El Espíritu Santo validó constantemente el ministerio de Jesús y los líderes religiosos constantemente y deliberadamente lo rechazaron. Desde el bautismo ya vemos manifestaciones sobrenaturales en su nacimiento y todo, podemos ver el mover del Espíritu Santo, pero ninguno de ellos quiso reconocer que la obra de Cristo en esta tierra era guiada por el mismo Señor y que tenían al Mesías prometido dentro de la casa. Y es así como ellos blasfemaron contra el Espíritu Santo. Ahora, quiero hacer una pausa porque quiero decirle una cosa. Algo es blasfemia contra el Espíritu Santo, pero algo muy diferente es entristecer al Espíritu Santo. Si hasta este punto, en algún momento tú te has preguntado, ¿será que yo he hecho la blasfemia del Espíritu Santo? ¿Será que yo he cometido este pecado? Quédate tranquilo, porque si lo estás buscando y quieres identificarlo es porque en tu corazón hay algo que te mueve al arrepentimiento. Y estás buscando el perdón de Dios y de esa manera tú puedes saber que tu corazón no está hecho piedra. Ahora, puede ser que no blasfememos contra el Espíritu Santo, pero puede ser que cometamos el error de entristecer al Espíritu Santo. Y tenemos que tener cuidado de no realizarlo. En Efesios dice, no digan malas palabras, al contrario, digan siempre cosas buenas que ayuden a los demás a crecer espiritualmente, pues eso es muy necesario. No hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes, para que reconocerlo cuando llegue el día en que para siempre serán liberados del pecado. Puede ser, y estoy segura que la mayoría no hemos blasfemado contra el Espíritu Santo, pero sí puede ser que en algún momento de nuestra vida o de nuestro diario vivir lo entristezcamos con nuestras acciones, con nuestras actitudes. Y es aquí que en el que, así como has tenido el temor de estar pendiente de saber si he blasfemado o no, también cada día de nuestra vida tenemos que estar pendientes de si estamos realizando actos y acciones que puedan entristecer al Espíritu Santo. Y si las hemos estado realizando, hoy es tiempo para arrepentirnos, para pedir perdón y para comenzar de nuevo, buscando cada día de nuestra vida obedecer a Dios y que el Espíritu Santo le podamos sacar una sonrisa, si se puede decir así. Aquí en Efesios ya vemos algunas características. Yo te invito a que lo leas después en tu casa, el contexto. Pero ya de por sí, miren, el 29 dice, no digas malas palabras, ayuden a los demás, esa cosa le gusta al Señor. Y si seguimos viendo, aquí tenemos otras cosas, dejen de estar tristes y enojados. No griten ni insulten a los demás, dejen de hacer el mal. Por el contrario, sean buenos y compasivos los unos con los otros y perdónense, así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. Así que ya sabemos que es tiempo de hacernos esta pregunta. ¿Estoy entristeciendo al Espíritu Santo?
o estoy actuando de una manera en que Dios se puede sentir contento conmigo, con lo que estoy haciendo? Y si hay actitudes, identifiquemos qué situaciones debemos cambiar en nuestras vidas y empecemos a cambiarlas. Hay cambios que van a ser de la noche a la mañana y hay otros cambios que nos podrán llevar tiempo, porque muchas veces hay hábitos en nosotros que tienen que ser quitados. Y cuando son hábitos, como que se deben realizar estos cambios. Y para ir cerrando ya y terminando este estudio bíblico, vamos a decir cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo para hacer un repaso. Puse que la blasfemia contra el Espíritu Santo es tener la misma actitud de los líderes y religiosos de los tiempos de Jesús y de los tiempos de la iglesia primitiva. Si una persona se mantiene con esas actitudes, con esas palabras hacia lo que tiene que ver en el ministerio de la iglesia, el ministerio de Cristo, esa persona se puede estar en peligro de cometer la blasfemia contra el Espíritu Santo. Según el diccionario Vine, la blasfemia contra el Espíritu dice, si ante la evidencia del poder del Señor, una persona declara que eso es poder satánico, se está cometiendo blasfemia. Veamos otra bibliografía para apoyar lo que es la blasfemia del Espíritu Santo que hemos hablado hoy. El Diccionario Ilustrado de la Biblia, Nelson, dice que cuando hay algo deliberado y persistente rechazo de la salvación en Cristo que ofrece a los pecadores el Espíritu Santo, actitud que al final no les será perdonada. En otras palabras, si hay una persona constantemente rechaza la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo y en ningún momento toma un tiempo para arrepentirse, para pedir perdón de sus pecados, esta persona está cometiendo una blasfemia contra el Espíritu Santo y al no aceptar el perdón dado en la cruz del Calvario, toma una actitud que al final no va a ser perdonada. Otros teólogos diversos que revisé, tanto libros como conocidos en teología, personas conocidas, dicen que ¿quién blasfema? Quien no se siente necesitado de Dios, quien no se siente pecador o se cree sin pecado. Cerrarse al llamado de Dios, a la conversión, endurecer el corazón a tal punto que la persona no le interesa a Dios. Estas personas son las que blasfeman. Y según el libro de Teología Bíblica y Sistemática, aquella persona que es incrédula es una persona que blasfema contra el Espíritu Santo. Literalmente dice, los incrédulos pueden blasfemar la persona del Espíritu Santo y resistir su poder. O sea que una persona incrédula puede comete el pecado imperdonable. Para terminar, podemos decir que blasfemar contra el Espíritu Santo en este tiempo puede suceder. Significa que uno de forma repetida y consciente ha endurecido su corazón contra la verdad y sigue en la incredulidad. El pecado de incredulidad te lleva a blasfemar contra el Espíritu Santo. Solo los incrédulos pueden cometer hoy este pecado porque rechazan el ministerio del Espíritu Santo que lo conduce a la salvación. Y es así como hemos revisado el tema de blasfemia del Espíritu Santo y hemos visto de qué tipo de actitudes, palabras o acciones pueden llevar a un hombre a blasfemar contra él y cometer el pecado imperdonable. Y como les dije hace unos momentos, si tú estás aquí y estás pendiente para ver y identificar si lo hiciste o no, tú eres una persona que está sensible todavía a la voz del Espíritu y ten la seguridad que no lo has cometido. Y en este momento vamos a orar. Vamos a orar para la tranquilidad de todos. Vamos a orar pidiendo perdón al Señor porque puede ser que no hemos blasfemado, pero sí con hechos o palabras pudimos haber entristecido al Espíritu Santo, ya sea en esta semana o en el pasado o incluso este mismo día haciendo alguna actitud o diciendo alguna palabra que sabemos que a Dios no le agrada.
Y vamos a terminar con una oración, pero antes de ella quiero leerte esto que dijo el profeta mucho tiempo antes de que Jesús llegara. Y es una promesa tanto para el pueblo de Israel como para el pueblo israelita espiritual. Ezequiel 36:26 dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Hoy es el día. Hoy es el día en que pongamos nuestras vidas delante del Señor y pidamos que si existe dureza de corazón, que el Espíritu Santo venga y pueda quitar ese corazón de piedra y nos pueda dar corazón de carne. Si hemos pecado, pedirle perdón al Señor y pedirle perdón al Espíritu Santo por haberlo entristecido. Vamos a terminar orando, haciendo esta oración por todos y ten la paz y la certeza de que la blasfemia del Espíritu Santo es bien difícil de realizarla. No es algo que se comete en un momento, sino son acciones repetitivas que llevan al endurecimiento del corazón y a que esta persona nunca pida perdón y se mantenga en una posición de incredulidad. Vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, Espíritu Santo de Dios, te pedimos que en este momento seas tú tomando el control, Señor. Dios de Israel, te pedimos perdón, Señor, por cualquier pecado cometido, Señor, hasta el día de hoy, por cualquier hábito que sabemos que no te agrada, Dios. Espíritu Santo, discúlpanos por ofenderte, por entristecerte, Señor. Te pedimos, oh Dios, que seas tú, Espíritu Santo, dándonos espíritu de poder, de amor y de dominio propio para poder hacer tu perfecta voluntad y cumplir con los propósitos que tú tienes para cada uno de nosotros en esta tierra, Señor. Oh Dios, si en algún momento de nuestra vida hemos permitido que nuestro corazón se endurezca, Señor, en este momento te pedimos que conviertas toda piedra en carne, que seas tú obrando, que seas tú transformando nuestro corazón, Señor, y llevándolo a hacer lo que tú deseas, Señor. Pedimos perdón por todos nuestros pecados y pedimos disculpas por toda ofensa hacia el Espíritu Santo. Y declaramos, oh Dios, un tiempo nuevo en nuestra vida en la cual estaremos pendientes a tu voz, Espíritu Santo. Todo lo dejamos en tus manos, en el dulce nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Espero que con este estudio bíblico ya tengas un poquito más de información sobre lo que es la blasfemia del Espíritu Santo y te invito a que sigas profundizando en la palabra y buscando más sobre el tema y te empapes. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendiciones. Es un gran privilegio tenerles de nuevo en casa, su iglesia Senderos de Fe. Queremos dejarles saber que nos hemos equipado con todo lo necesario para que su experiencia sea una tranquila y segura. Hemos cumplido con todos los protocolos y medidas de seguridad solicitadas por el gobierno y aún mucho más, con el fin de poder reanudar nuestros servicios presenciales de adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. En este video les presento un breve resumen del protocolo a seguir para la seguridad de todos. Cuando llegue al estacionamiento, envíe un mensaje de texto al 787-646-4437 y déjenos saber que llegó. De esta forma, podrá permanecer en su vehículo hasta que le indique cuándo entrar. Una vez le avisen, es importante que entre con mascarilla puesta. Se realizará la toma de temperatura, la cual debe ser menor de 37.9 grados Celsius, 100.3 grados Fahrenheit para poder entrar. A su vez, realizará la desinfección de sus zapatos y de sus manos con productos designados para esto. Como parte del protocolo, es menester mantener el distanciamiento social con un mínimo de 6 pies de distancia entre personas. Al llegar a la antesala a la nave, un servidor con mucho amor le abrirá la puerta y le mostrará el camino a seguir para ser ubicado en su respectivo lugar.
Si viene acompañado con su núcleo familiar, se podrá sentar juntos. Incluso, por el momento, los niños se mantendrán con ustedes en el servicio. Los ministros del altar serán ubicados con el distanciamiento social requerido, en donde se mantendrán todo el servicio. Incluso el departamento de media. También tendremos diferentes puntos de desinfección accesibles para todos. Las áreas de Puerto Seguro Café, entre otros, estarán cerradas por el momento. Para el uso de los baños, en el suelo está delineado el distanciamiento social y las flechas para indicar la dirección del tránsito. Es importante esperar su turno para el uso de los mismos. Al finalizar cada servicio, se realizará un estricto protocolo de limpieza y desinfección detallado por cada área de la iglesia. Este es con productos autorizados por el United States Environmental Protection Agency, conocido como EPA. Máquinas de nanotecnología, tecnología ultravioleta, con vapor hasta 140 grados y una presión atmosférica de 3.3. Te esperamos en casa, tu iglesia Senderos de Fe. Recuerda registrarte en Eventbrite. Hasta pronto.